Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de los millennials, la generación millennial, que es la generación básicamente de los nacidos entre el año 83 y 1995. El objetivo de este video es que podamos entender por qué son como son, qué factores astrológicos de cierta manera los matizan. ¿Qué es lo que vienen a hacer a nivel colectivo? ¿Cuáles son sus grandes tareas? Porque es una generación que tiene una responsabilidad muy grande, una responsabilidad y un poder muy fuerte que no es fácil de gestionar y que está asociado fuertemente con sentirse muy inconforme con cómo es el mundo y cómo es la realidad que heredan y una necesidad de destruir esa realidad para poder construir una realidad diferente. Y vamos a darnos cuenta que eso realmente es un trabajo arquetípico que vienen a realizar esta generación. Pero para que se pueda realmente hacer, hay dos grandes aprendizajes que cada millennial debe hacer a nivel individual. Entonces, les voy a explicar todo eso. Si eres millennial, vas a decir, por eso me pasa esto, ahora entiendo todo, por eso me ocurre, estas son mis emociones, te vas a sentir identificada y vas a tener una información súper clave. Ahora, si tú no eres millennial, pero por ejemplo ya eres más grande y tienes hijos millennials, vas a entender ahora por qué son como son. Pero tengamos claro, esta es una generación que nace 30, entre 20 y tantos años, y 30 años antes de que Plutón entre en Acuario. Plutón entra en Acuario en 2023 y va a estar como hasta el 2043, 2044. Y en este periodo, pero esto es muy clave, para entender lo que son los millennials, tienes que entender que nacen y en su vida después viene Plutón en Acuario, cuando la realidad se transforma. ¿Quiénes son los adultos que van a transformar la realidad estos 20 años? Principalmente los millennials. Como pasó en el siglo, en el 1770 a 1790, que también gente con una configuración muy parecida a ti, millennial, fueron los que vivieron la transformación que se produjo en esa época, cuando Plutón estuvo en Acuario. Entonces, ¿cuál es una frase que para mí resume el ser millennial? El quererlo todo. Lo quiero todo. Quiero que todos mis sueños, toda mi fantasía, todo lo que yo anhelo que sea, sea. Y eso puede generar mucho sufrimiento y dolor también. Entonces vamos a comenzar nuestro video. Te pido por favor que si este video te gusta, dejes un like y que lo compartes para que llegue a la mayor cantidad de gente esta información súper valiosa. Entonces, vámonos a lo técnico. Cuando tú le preguntas a Don Google, ¿qué es un millennial? Don Google te dice, son los nacidos entre el año 1982, 83, 84, dependiendo de la página web, y el año 95, 96. 94, 95, 96. Entonces, más o menos, tenemos un rango de inicio y un rango de cierre. Pero cuando nosotros usamos la astrología, y no la astrología de lectura de carta natal, sino cuando usamos la astrología sociológica, que es para entender. ¿Y qué es la astrología sociológica? Es que tú usas los planetas lentos, llámese Urano, Neptuno, Plutón, que son planetas que están muchos años en un signo, para entender los comportamientos de las generaciones. Básicamente el hecho de que Plutón esté 12, 13, 14 años, Neptuno esté 15 años en un signo, lo que nos permite entender que todas las personas que comparten esa configuración tienen una característica generacional en común. Entonces, cuando tú analizas los millennials desde un punto de vista astrológico, sociológico, lo que tienes que entender es qué es lo que comparte esta gente a nivel de planetas lentos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Plutón, primer factor astrológico que define a los millennials puro y duro, Plutón en Escorpio. Plutón en Escorpio entra a Escorpio en noviembre de 1983 y se queda hasta enero de 1995. Ahí tenemos un rango. ¿Cuál es el segundo factor astrológico? Para mí el primero, el más importante,
Pero el segundo factor astrológico es que en enero de 1984, es decir, 3 meses después, 2 meses después que Plutón entra en Escorpio, en enero del 84 hasta enero del 98, Neptuno entra en Capricornio y está en Capricornio. O sea, fíjense, durante casi todo el periodo milenial, Plutón en Escorpio y Neptuno en Capricornio. Entonces, esa es la ADN, ese es el ADN astrológico de esta generación, que nosotros justamente vamos a tratar de entender. Técnicamente, los nacidos después de enero del 95 son generación Z. Y de hecho, yo me atrevería a decir que los que nacieron en el año 96 y 97 son una generación de transición. Porque todavía, porque Plutón ya entra a Sagitario, pero Neptuno sigue en Capricornio. Entonces, si tú eres 96-97, estás en una transición entre Millennial y Centennial. ¿Ya? Tengámoslo claro. Vamos a ver también en este video, más adelantito, que existen dos tipos de millennials. Los millennials que tienen a Plutón, perdón, a Urano en Sagitario, que son del año 83 al 88. Y los millennials que tienen Urano en Capricornio, que son del 88 hasta el 95. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Pero primero vamos a centrarnos en lo común, que es Plutón en Escorpio y Neptuno en Capricornio. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Vámonos a Plutón en Escorpio, algo que todos los millennials, que realmente son millennials, tienen. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que nos habla esto, que todas las almas que encarnaron en este periodo son almas que tienen una capacidad de transformación, de destrucción, de transformación de la realidad enorme. Son seres transformadores que destruyen ya lo que ya no sirve. Son agentes de caos. Pero tómese como algo positivo lo caótico. No me refiero como algo, no. Sino que son gente que tiene un gran poder para destruir lo que ya cumplió un ciclo, para realmente decir, esto ya no sirve, esto está podrido, vamos a eliminarlo. Entonces tiene una energía muy poderosa. El hecho de ser una persona conectada con tanto poder de transformación no es nada fácil. ¿Por qué? Porque los millennials, al tener Plutón en Escorpio, toda su vida han vivido la intensidad de la muerte y la transformación, ya sea literal, con temas de muerte, o no tan literal, en el sentido de que no es que se muera alguien, sino que se destruye constantemente cosas, vínculos, vivencias, situaciones en su vida. ¿Qué significado esto para estos millennials con tanta energía de transformación? Es que toda su vida han vivido el trauma de la crisis. ¿Qué significa si yo vivo todo el tiempo el trauma de la crisis? Que me empieza a dar miedo la vida. Y tenemos que entender que los millennials tienen mucho miedo. Ahí vamos a entender también la ansiedad de los millennials. Los millennials tienen mucho miedo porque al haber Plutón en Escorpio ha habido tanta destrucción y hay mucha sensación de impotencia, de no poder controlar la realidad y una necesidad muy grande de proteger. Eso hace que los millennials se vuelvan personas controladoras, muy controladoras. Van a ver más dependiendo qué tan fuerte esté Plutón en su carta natal, pero simplemente por tener Plutón en Escorpio tienen este comportamiento controlador. Necesito controlarlo todo porque no quiero sufrir. Entonces, una primera característica, muy controladores. ¿Qué otra característica nos da ese Plutón en Escorpio? Una pasión, una intensidad. Son personas súper apasionadas. Cuando algo les atrae, se entregan con toda la experiencia. Les cuesta mucho gestionar tanta pasión e intensidad en su vida, porque eso puede ser absolutamente positivo. Cuando quieren algo, van con todo, pero también puede ser muy destructivo si está en intensidad emocional, se puede transformar así en resentimiento, en odio, en frustración, en energía destructiva y quiero arrasarlo con todo. Porque una característica de tener Plutón en Escorpio es baja tolerancia a la frustración. Porque lo quiero todo. Fíjense, vámonos a la astrología psicológica y evolutiva pura y dura.
¿Qué es lo que nos dice Plutón en Escorpio en el aprendizaje de esta generación? Entender que el principal motivo de sufrimiento que tienen es su necesidad de control. Porque como lo quieren todo lo quiero controlar, sufro porque en realidad no puedo controlarlo todo. Es imposible controlarlo todo. Y también pasa algo, como Plutón está en Escorpio, se potencia Escorpio, pero pierde fuerza Tauro. ¿Y qué es Tauro? Todos los millennials, obviamente pueden haber excepciones, especialmente los que tengan mucho planeta en Tauro, pero todos los millennials al tener Plutón en Escorpio tienen una tendencia a resistirse a lo taurino. ¿Y qué es lo taurino? La gratitud. Decir, aquí hay mucha abundancia. Decir, acá hay vida. Decir, me permito gozar de lo que tengo. Me permito conectar con mis necesidades. Me permito calma, paz, tranquilidad. No, no, es una compulsión escorpionana de querer todo, desearlo todo. Y de hecho, ¿qué te dice esto? Que para los millennials les es más fácil conectar con lo que desean que, con lo que necesitan. Y el problema es que lo que le desean es infinito. Entonces, pero esto es el poder que tienen. Es simplemente aprender a gestionar tanto power, ¿ya? Entonces tenemos esta intensidad, el sufrir mucho, tienen una capacidad muy grande para transformar la sociedad, y ya vamos a hablar de eso y las cosas en su vida. Pero una pregunta que te hago a ti, millennial, ¿cómo puedes transformar si tienes miedo a perder? ¿Cómo puedes transformar cuando lo único que quieres es controlar? Son fuerzas opuestas. Porque tu compulsión es quiero destruirlo todo para que surja algo nuevo, pero al mismo tiempo tengo traumas por las experiencias de destrucción que tuve en mi vida, de abuso, de impotencia, de conflicto, en mi familia, en mi hogar, en el mundo. Entonces, no quiero vivir esa experiencia. Entonces, es como que lo quiero, pero no lo quiero. Entonces, cuando lo contengo y realmente voy a destruir lo que hay que destruir, como no lo hago, como no corto lo que realmente hay que cortar, como no me empodero y no veo el poder que tengo dentro de mí porque me siento muy impotente, al final todo eso explota con un volcán, con rabia, con intensidad, con destrucción. O sea, eres millennial, eres capaz de darte cuenta que eres súper poderosa, poderoso, y eres capaz de enfrentar cualquier cosa. Pero esa sensación de impotencia, de que me va a pasar algo, de que tengo que protegerme, puede dominar. También que tenemos otra palabra clave con respecto a los millennials, tiene que ver con el poder. Quiero poder. El poder como un antídoto a la impotencia. El poder para poder controlar. El poder para ser autoridad. Yo hago lo que quiero en mi vida. No quiero que nadie me controle. Es una característica de los millennials. Necesitan tener poder y justamente eso es muy poderoso, justamente, aunque sea reiterativo, porque van a tener que aprender a gestionar el poder. Sobre todo los millennials que se vuelvan autoridad. Porque los millennials que se han vuelto autoridad hoy en día, y podríamos nombrar a muchos, que no han logrado gestionar el poder, son corrompidos por el poder. De hecho, desde un punto de vista esotérico, la energía de Escorpio, miren, escúchenme, la energía de Escorpio tiene que ver con los objetos de poder. ¿Qué te dice Escorpio? Todos los millennials tienen Plutón en Escorpio, entonces tienen este poder. ¿Qué te dice Escorpio? Que existe algo invisible que no es percibible por los sentidos ni por la mente, pero que está acá. Llama la magia, llama la Tao. Pero hay algo. Y el que controla eso puede manipular y mover la realidad. Por eso a los millennials le encantan los temas esotéricos, a la gran mayoría. Son mucho más abiertos que otras generaciones a lo espiritual, a la astrología, al tarot, a la magia, a todo eso. ¿Por qué? Porque es una generación de magas y magos. O sea, es como que hubieran juntado a mucha gente que encarnó como maga y mago usando poderes energéticos para manejar lo invisible y nacieron al mismo tiempo. Estos objetos de poder les fascinan a los millennials. Pero si no
son conscientes de que en esta encarnación se vienen a transformar a sí mismas y a sí mismos, su gran meta individual es cómo transformar mi necesidad de control. Darme cuenta que mi aprendizaje encarnativo, evolutivo, es soltar la necesidad de control para aprender a fluir. Si no hago eso, esta fascinación por lo esotérico se vuelve una adicción para controlar. Ya no uso la astrología como un mapa de liberación, sino uso la astrología para controlarlo todo. ¿Qué va a pasar en 5 días más? ¿Qué dicen los astros en 10 días más? Quiero controlar. ¿Me entienden? También que tenemos que entender de Plutón en Escorpio, que tenemos que entender de Plutón en Escorpio, que les da una profundidad emocional. Eh, es como que son muy intensos a nivel emocional y tienen una capacidad de conectar emocionalmente con las otras personas de manera muy profunda. Les interesa todos los temas también psicológicos, de autoconocimiento, de autoayuda, ¿ya? Es una característica, es una generación que está diseñada y justamente es muy importante que naveguen en sus propias tormentas internas. El tratar de evitar esta ansiedad y esta intensidad que tengo dentro de mí y salir a controlar todo, no es aprender a gestionar esta intensidad emocional interna. Si no lo hacen, la tormenta las va a poseer y los va a poseer. También Plutón en Escorpio nos habla del amor por todos los temas tabú, por todo lo que la sociedad normalmente dice que está prohibido, que no se debe hacer. O sea, la generación de los millennials a romper con todo. Todo lo tabú, prohibido, la sexualidad, rompemos con todo, porque vamos a sacar a la luz la sombra. Realmente, estamos aburridos de que ciertas cosas sean prohibidas. Y también Plutón en Escorpio habla de una generación con una energía sexual muy potente y muy difícil de controlar y con muchas ganas de experimentar. Y hay una cosa más que quiero hablar de la generación de los millennials que tienen Plutón en Escorpio, el tema de los tatuajes. Yo nací el año 82. Les puedo decir lo siguiente, es impresionante cómo las personas que nacen a finales del 83 se diferencian de los que nacimos antes del 83 en los tatuajes. La gente que es 2 años menor que yo se comenzaron a tatuar, a tatuar, a tatuar, a tatuar, a tatuar. Y ustedes van a decir que tienen que ver los tatuajes con Plutón en Escorpio. Los tatuajes son escorpionanos. De partida, porque quiero transformar mi cuerpo. Quiero tener el poder y el control para transformar mi físico. Es un acto de control y de poder humano para transformar lo que la vida creó. Y al mismo tiempo, con la aguja, es muy escorpionano porque es con dolor, es transformación. ¿Me entienden? Entonces, los millennials, el Plutón en Escorpio no habla de los tatuajes. Y quiero que entiendan algo. Después, ¿por qué las siguientes generaciones han seguido con los tatuajes? Porque cada generación, y especialmente una generación como esa, cuando cambia algo en la realidad, la generación que sigue hereda esa transformación. ¿Ya? Ojo, hay muy pocos millennials que no se tatúan. Yo te diría que la gran mayoría se tatúa. ¿Ya? Si tú eres un millennial que no se tatúa, eres del grupo minoritario. Así como los que nacieron antes del 82, los que se tatuaban mucho eran el grupo minoritario. Ahora vamos a hablar del segundo factor astrológico, muy importante, que es Neptuno en Capricornio. Tenemos que entender, como les dije, que Neptuno está en Capricornio desde enero del 84 hasta enero del 98. Y veamos algunas cosas que pasaron con Neptuno en Capricornio, sobre todo desde el 84 hasta el 92. ¿Qué pasó? Imagínense antes del 83. Guerra Fría, bloque soviético. O sea, era impensado que se iba a desarmar esa estructura capricorniana de poder, de Estado. En Chile, por ejemplo, dictadura de Pinochet, era casi imposible pensar que se iba a disolver esa estructura. O sea, todos creíamos que tenía que haber algo, guerra, violencia, destrucción. El apartheid en Sudáfrica, ¿cómo se cambia eso? O sea, esos abusos, todo eso. Pero ¿qué pasa con Neptuno en Capricornio? ¿Que saben qué? Se disuelve, Neptuno disuelve. Capricornio es la realidad, el sistema, la estructura. Neptuno en Capricornio disuelve. Y la Unión Soviética se disolvió. Es como un castillo de arena que le empieza a caer agua y se disuelve, y se disuelve, y todos dicen, ¿cómo se está disolviendo? El tema con Pinochet, obviamente con muchas protestas y todo eso, pero se disuelve en una votación democrática. O sea, es como absolutamente bizarro, es una idealización. Como en una votación la gente va de poner un dictador
Lo depusieron. Mandela sale libre y se vuelve presidente de Sudáfrica. Que quiero que entiendan que con Neptuno en Capricornio en ese periodo empieza a pasar como algo magia, o más magia entre comillas, en la realidad, que se disuelven las estructuras y todo con mucho idealismo. Neptuno en Capricornio, en esa época, la gente tenía esperanza en el mundo, no como ahora. Finales de los 80, principios de los 90, había esperanza en la humanidad. Se acabó la guerra, se acabó el conflicto nuclear, paz y unión, ¿me entienden? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que entiendan algo. Sí, puede ser que no haya pasado todo, pero creo que entiendan, a nivel global pasaron cosas impresionantes. Ustedes, millennials, nacieron con esa energía. Entonces, ¿qué nos habla eso de ustedes? Que un rol que tienen los millennials es disolver durante su vida, y se va a activar mucho cuando ya entró Plutón en Acuario, es disolver la estructura de sistema que existía hasta, no sé, el patriarcado. Yo lo tengo anotado acá, disolver el patriarcado. Patriarcado como la estructura de poder que venimos heredando de un sistema muy jerarquizado, una estructura de poder egoísta. Y olvídense, no estoy hablando ni izquierda ni derecha, no estoy hablando de comunismo ni capitalismo, porque eso se refleja en cualquier tendencia. El patriarcado está igual en la izquierda o en la derecha. Está exactamente igual. Es lo que venimos heredando de 300 años de estructura de poder. Los millennials vienen a transformarlo todo, a disolverlo. ¿Y cuál es el objetivo? A ponerle alma al poder, a ponerle alma a la estructura de poder. A nivel individual, ¿qué es lo que vienen a hacer? ¿Qué les pasa? Que vienen y escuchan a sus padres y sus ancestros que les dicen, estas son las metas, estos son los objetivos, esto es lo que tienes que alcanzar. Y con Neptuno Capricornio tú dices, no, 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 esas no son mis metas, no son mis objetivos. Se reevalúan las metas y las aspiraciones. No me interesa trabajar en un trabajo toda la vida y tener una familia tradicional. Eso, no, no, no. Yo lo quiero disolver. Yo quiero otra cosa para mi vida. Que nos habla de Neptuno en Capricornio. Quiero una realidad con alma. Quiero que mi alma, quiero que mi ser se exprese en la vida que creo. Por lo tanto, las formas y los caminos antiguos de nuestros ancestros pierden fuerza para Neptuno en Capricornio. Pero también, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un problema, porque se excedió esto. También se disuelve el tema de la responsabilidad, la autoexigencia, la madurez. Lo disolvieron demasiado. Vamos a ver cuál es el tema. Se disuelve el que me tengo que esforzar muchas veces para lograr lo que quiero. Eso es como un warning, pero ya lo voy a explicar. Importa mucho más veces lo ideal que las carreras y los logros profesionales. La estructura y la rigidez pierde fuerza. Obviamente, Capricornio es la estructura en la columna. Neptuno lo disuelve todo. Entonces, una generación que le cuesta tener una base sólida porque ellos disuelven la base. ¿Me entiende? Pero, millennial, no sirve levantarle el dedo al sistema si no entiendes algo dentro de ti. Y ya te lo voy a explicar. Porque la solución no está simplemente en hacer eso. Porque al tener Neptuno en Capricornio significa que tienes que aprender a tomar la responsabilidad de construir una realidad con alma. No simplemente quejarte y criticarla. Ya voy a llegar a ese punto, porque también tiene que ver con tu propia vida. Para tener la vida con esa realidad espiritual, o olvídate de lo espiritual, esa realidad que sueñas, vas a tener que aprender a madurar y ser responsable de construirla. Y ahí está lo que la mayoría de los millennials evita. Ya voy a llegar a ese punto. ¿Ya? Tercer característica de Neptuno en Capricornio. Neptuno en Capricornio es anhelo que la realidad sea maravillosa, increíble, y no lo es. Por lo tanto, me desilusiono. Desilusiono constantemente de la realidad en la Tierra. Me desilusiono de los humanos. Me desilusiono del sistema. Me desilusiono de los gobiernos. Me desilusiono de las empresas. Y también me desilusiono completamente de la vida o de la realidad. Porque quiero que entiendas algo. Al tener Neptuno en Capricornio, tú cuando quieres algo, tú te pones una peli. Una peli de lo que te gustaría que fuera. Cualquier cosa. Trabajo, relación, todo. Tú tiendes a sobreidealizarlo todo. Narnia, Narnia. Sí, Narnia. Todo es Narnia.
Entonces, si tú esperas que todo sea Narnia, te vas a desilusionar constantemente. No, por lo tanto, no les gusta cómo funciona la realidad, quieren una realidad idealizada, el camino tradicional no les interesa, se desilusionan con las instituciones, pero también creo que entiendan, se desilusionan con la vida misma. Y hay miedo, porque con Plutón en Escorpio algo me puede destruir. Con Neptuno en Capricornio, perdón, con Plutón en Escorpio algo me puede destruir. Con Neptuno en Capricornio le tengo miedo al mundo. Me siento chiquita, chiquito, con ese sistema y esa realidad de los grandes. Y me da miedo y lo quiero evitar. Y quiero evitar esa realidad y ese sistema. Pero hay un problema. Tú vienes a transformar esa realidad, ese sistema. No puedes huir de la responsabilidad y de tu deber. Tienes que aprender a vivirlo de una forma diferente que tus ancestros. Por lo tanto, muchos millennials salen de la realidad y evitan el sistema. La adicción a esto es una disociación de la realidad. El aumento de consumo en drogas es una disociación de la realidad. El millennial antisistema que dice yo no quiero saber nada con la realidad, se me fue al extremo el millennial porque lo viene a transformar. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es un don? La creatividad máxima. ¿Qué significa Neptuno en Capricornio? Que son capaces de construir proyectos y alcanzar metas realmente con alma y con sentido. Proyectos personales que reflejen sus valores y sus sueños. Tiene una creatividad infinita. Es una generación con una creatividad. Están conectados con la fuente. ¿Y qué te dice Neptuno en Capricornio? Neptuno es séptimo chakra. Capricornio, primer chakra. ¿Qué te dice Neptuno en Capricornio? Tú vienes a bajar la energía de los chakras superiores a la Tierra. Es decir, tú inyectas energía espiritual en la Tierra. Pero si no te gusta la realidad, estás enojado con la realidad, le tienes miedo, te desilusionas y crees que es toda una mierda, ¿qué es lo que pasa? Que cerraste tu primer chakra y la energía no se ancla y no logras cumplir tu rol, millennial. Y también otra característica de Neptuno en Capricornio, que necesitan espiritualidad real. Por eso nuevamente, no solamente Plutón en Escorpio, fascinación por lo esotérico y lo emocional. Neptuno en Capricornio, necesito incorporar la espiritualidad a mi realidad, a mi vida. Mi vida tiene que ser más espiritual. Y las metas laborales tienen que estar asociadas a algo conectado con mi alma. ¿Me entienden? Ya. Ahora ya voy a explicar cuál es el proceso evolutivo que se viene a vivir. Pero dividámonos a los millennials en dos grupos. Vámonos primero a los millennials con Urano en Sagitario, que son los millennials que nacieron. Urano en Sagitario está entre el 81 y el 88, pero me voy a centrar en los millennials del 83 al 88, que son los que tienen Plutón en Escorpio. ¿Ya? Entonces, primer grupo millennial, Urano en Sagitario hasta el año 88. ¿Qué característica tienen? Y son los que tienen mucho, son los que tienen poder hoy en día en gobierno y están destruyéndolo todo y no están haciendo nada bien, si me lo permiten. ¿Por qué? Porque hay un fanatismo en las ideologías. Hay demasiados extremos en sus creencias. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el don de la gente que tiene Urano en Sagitario? Es que en vez de agarrar las ideologías que heredan y fanatizarse con esa ideología, ¿qué es lo que vienen a hacer? Urano Sagitario tienen el don de crear una nueva creencia. O sea, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Urano Sagitario, si tú naciste hasta el 88, tu don es bajar nuevas creencias, nuevas formas de entender el mundo. No quedarse pegado a la izquierda o a la derecha, pero si tú te quedas pegado a la izquierda o a la derecha, defendiendo eso, no estás usando tu poder. No estás usando tu poder, ¿me entiendes? ¿Qué otra característica Urano en Sagitario? Querer tener mucha libertad, una necesidad de viaje y aventura y una compulsión para no quedarme nunca quieto. Necesito siempre vivir aventura. Y está súper bueno eso. Pero ahora, si me cuesta mucho establecerme, tengo un temita. Entonces, Urano, si naciste al 38, cuidado con el fanatismo. Porque tus creencias deberían revolucionarse y transformarse de manera constante, no defender algo. ¿Ya? Ahora, el segundo grupo es desde febrero del 88 hasta el final de la generación milenial, del 88 para adelante, que es los que tienen Urano en Capricornio.
Y estos son más rebeldes todavía, porque esto, lo que quieren, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su rol si naciste después del 88 y tienes Urano en Capricornio? Vienes a modernizar y transformar la realidad y el sistema. Durante los próximos 20 años, tú eres un transformador de la realidad y vas a decir, esto no sirve, esto hay que cambiarlo, esto hay que innovarlo, esto... O sea, tienes una capacidad de transformar la realidad, romper las injusticias de la realidad, romper las estructuras que nos sirven en los sistemas de poder. Claramente, Urano en Capricornio también tiene un fuerte tema con la autoridad. No le gusta la autoridad, se lleva mal con los jefes, le gusta ser independiente y libre. Desafían la autoridad. Necesitan mucha libertad laboral, pero el rol es transformación del sistema y de la realidad. ¿Ya? Ahora, vamos yéndonos hacia cómo vamos, cómo resolvemos esto. ¿Qué tenemos que entender? Que los millennials son una generación que tiene un gran poder y que vienen a transformar el sistema y la realidad. Y sobre todo entre el año 2023 y el 2043-44, que va a ser cuando ocurren transformaciones radicales. Las cosas que creíamos imposible que ocurrieran van a ocurrir. ¿Y qué vienen a transformar? A ellas mismas, a ellos mismos, vienen a transformar su realidad y vienen a transformar el sistema. Son personas que vienen a inyectar la magia en la tierra. O sea, tienen al mismo tiempo viene la contradicción. Tienen una idealización y una sensibilidad, una vulnerabilidad y una compasión y una empatía enorme. Y al mismo tiempo tienen una energía destructiva tremenda. Tremenda. Si se identifican con ser sensible y bueno, voy a proyectar la energía destructiva. ¿Qué significa proyectar? Que voy a creer que los otros son los malos destructores. Y Millennial, quiero que entiendas, tú tienes una capacidad de destrucción muy grande, como todos los seres humanos. Pero al tener Plutón en Escorpio, más. Plutón, Millennial, tú tienes una sombra gigante. Tienes Plutón en Escorpio, el libro de astrología básico. O sea, tu necesidad de tener poder y control es enorme. Cuando te dan un poquito de poder, tú dices, ay, qué rico, quiero más, y más, y más, y más. Entonces, creo que entiendas, Plutón, generación millennial, que lo que tú miras en los más viejitos, que son corrompidos, que no son personas éticas, que es fácil, que lo único que quieren es su propio poder y obtener, tú también puedes caer en eso. Porque esa es tu prueba. La generación millennial es la generación que tiene que aprender a jugar el juego del poder y la prueba arquetípica del poder, porque el poder corrompe. Si no, miren lo que pasa en algunos países donde tenemos políticos que llegaron con ideas maravillosas y terminaron siendo corrompidos y siendo más corruptos incluso que los que vinieron antes. Entonces, ¿cómo era posible que esta generación de iluminados con conciencia, cuando tuvieron poder, corrupción máxima? ¿Por qué? Porque no vieron que ellas mismas y ellos mismos son también lo que tienen que hacer eso. O sea, de cierta forma, si ustedes me preguntan cuál es una misión de la generación millennial, independiente si eres de izquierda o de derecha, es destruir y terminar con la corrupción. Y para hacer eso tenemos que reconocer que no. Imagínate, los mismos millennials van a ser autoridad en los próximos años. Entonces, ¿qué deberíamos reconocer? Oye, ¿saben que somos seres humanos y todos somos corrompibles? Entonces, no sacamos nada teniendo ideas de izquierda muy buenas o ideas de derecha muy buenas, porque al final todo el sistema está corrupto. Tenemos que destruir este sistema corrupto reconociendo que todos somos susceptibles a eso. ¿Me entienden? Espiritualizando las estructuras de poder. Ahora, justamente para lograr esto, hay que hacer un trabajo muy grande de la sombra. Y esto tienes que hacerlo tú a nivel individual. Trabajar tu sombra, trabajar tu oscuridad, trabajar tus proyecciones, lo que no te gusta, lo que te genera intolerancia, odio, resentimiento en algunas personas. Tú tienes Plutón en Escorpio. Ve dónde eso tú lo tienes también. Si no te gustan los que abusan, ¿tú cómo abusas? Porque millennial, porque tienes Plutón en Escorpio, tú eres abusadora y abusador. Es para los dos lados. También que es muy importante que trabajes, millennials, el trauma, es controlarlo todo. Pero es que no puedo trabajar el control si no trabajo mi trauma, la impotencia, la vulnerabilidad. Si no me abro a sentir el dolor que tengo, si no,
Creo que los demás son el problema y quiero controlarlo todo externamente. ¿Me entienden? Eso es clave porque vienen a jugar con el juego del poder. Y segundo, lo capricorniano, para manifestar una realidad de sueños, para manifestar una realidad mágica milenial, necesitas realismo, perseverancia y madurez. Como que existen ciertas reglas acá, en este juego de encarnación humana. Son las reglas capricornianas de la vida. Las cosas toman tiempo, nada es al instante. eh, Cuando tú sueñas algo, eso no se manifiesta exactamente igual en la realidad, porque en tu fantasía todo no es dual, todo maravilloso. Entonces la idea baja y la realidad le da forma. A ti no te gusta esto, tú quieres que sea tal como tú quieres en el tiempo que tú quieres. No funciona así la realidad. Y no es que esté en contra tuya, no hay ninguna mala onda. Es que no es, simplemente no es. Entonces, está bien cortar con las estupideces de los ancestros, la burocracia, la exigencia, las críticas, la apariencia, lo que valoraban, pero hay ciertas cosas que hay que aprender a hacer. Maduro, responsable, entender que para poder lograr ciertas cosas vas a tener que estudiar y aprender. ¿Me entiendes? Y eso no implica, como lo dijeron nuestros ancestros, que todo se consigue con dolor y esfuerzo. No, es entender que todo se puede conseguir con mucho más disfrute y gozo, pero también siendo maduro y responsable. Y eso si lo logras viendo tu miedo a la realidad, viendo que en realidad le tienes miedo a la realidad. No te sientes preparada para la realidad, te sientes una niña, un niño ante el sistema de la realidad. Y eso también lo tienen tus ancestros, lo tienen todos los humanos. Y convirtiéndote en una autoridad de ti misma, de ti mismo. O sea, tienes que aprender a madurar. Cuando realmente logras madurar y te das cuenta que son todos humanos, todos tenemos luz y sombra, que las cosas en la realidad sí requieren planificación, organización, enfrentar miedos, inseguridades, vas a poder concretar, vas a poder concretar cosas mágicas, realmente mágicas. No van a ser como tú lo soñaste, pero van a ser mágicas igual. Aprender a usar tu poder con responsabilidad, amor. Y ojo, vuelvo a repetirlo, cuidado con la adicción al drama. Todos los plutones en Escorpio y también los plutonianos, que yo no tengo plutón en Escorpio, pero soy re plutoniano, tenemos este jueguito de la adicción al drama. Porque, ¿qué significa Escorpio? Muerte, transformación, intensidad y drama. Plutón es apego. ¿Qué significa Plutón en Escorpio? Apego al drama. Hay que rehabilitarse de eso. Y para hacer eso hay que buscar también aprender a construir. Porque es muy fácil transformar y destruir. Pero ¿cómo construyo? ¿Cómo tengo paz, calma? El volcán no puede estar en erupción todo el tiempo. Y la generación millennial tiene una adicción a que el volcán esté en erupción todo el tiempo. Por lo tanto, la ansiedad, la angustia, los miedos dominan. Eso, gente querida. Quería hacer este video. Siento que es sumamente importante. Insisto, si tú eres millennial, tienes un rol muy importante que cumplir con Plutón en Acuario entre 2023 y 2044. Se van a transformar las cosas. Siempre que está Plutón en Acuario pasan cosas que transforman la realidad. No proyectes la sombra y date cuenta que somos todos humanos. Si no somos honestos para reconocer que lo que no me gusta de afuera está dentro de mí, este sistema no se va a poder transformar. ¿Ya? Un besito grande. Los quiero mucho. Este video lo volví a grabar porque para mí era muy importante hacerlo. Quería mandar el mensaje. Eso, así que denle un like, compártanlo. Y si llegaron hasta el final del video, está el curso gratuito de Introducción a la Astrología mío, que tiene 4 horas de duración. Les vamos a dejar el link acá abajo para que ingresen y disfrútenlo, porque es un regalo que hicimos para ustedes maravilloso. Chao, chao, chao. Cuídense. Chao, chao, chao.